a Los Puntos a las Sillas, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de el activismo en el exilio, ¿no? En la diáspora, de cuáles son las condiciones del activismo, sus principales objetivos, los obstáculos a los que se enfrentan, de cómo se mantienen, por supuesto, conectados con la realidad cubana cuando no están en Cuba. Para hablar del tema me acompaña Daniela Rojo, madre, activista, exiliada con su familia en Alemania, ex coordinadora de Archipiélago, y también está conectado con nosotros Ernesto Pérez Alonso, exiliado en Canadá desde hace 14 años ya, activista del grupo de cubanos canadienses por una Cuba democrática en Toronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ernesto, como activista de este grupo de cubanos canadienses por una Cuba democrática en Toronto, coméntanos cómo se aglutinó pues, este grupo en sus inicios, cómo se organizan y qué demandan cada vez que se manifiestan. El grupo como tal surgió creo que alrededor de enero, yo no estoy desde el mismo principio, de enero del 2021 a finales del 2020. Todo ocurrió en una manifestación por un concierto de Highline en Montreal, que bueno, un grupo de personas fue allí a manifestarse porque se iba a presentar ella ahí y bueno, había muchas personas que venían de haber visto a esta artista, bueno, soportando a un sistema que sabemos que reprime vilmente al pueblo cubano, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa fue la génesis. A partir de ahí empezaron algunas coordinaciones dentro de varias comunidades para hacer lo mismo cuando vinieran pues otros artistas que de alguna manera son cómplices de la dictadura. Pasó también con Buena Fe en el caso de Toronto, ¿no? Y esa más o menos fue la génesis. Anteriormente había habido protestas, por ejemplo, desde que nosotros estábamos en Canadá. Me acuerdo que hubo una convocada por Eliezer Ávila, que fue una marcha para, de alguna manera, una protesta para el tema de los prohibidos, es decir, los que tenían prohibido entrar a Cuba, incluso cuando aquello había campañas, sobre todo los médicos, que no dejaban entrar a Cuba y demás. Y otro tipo de manifestaciones que nos uníamos a otras comunidades. Esto fue evolucionando hasta que creamos la organización. Se creó en Montreal y bueno, también hubo un grupo de activistas que se unió desde Toronto, desde Edmonton y desde Ottawa, que fueron paulatinamente uniéndose a cubanos canadienses por una Cuba democrática. Más o menos esa es la génesis de la organización. Y realmente los objetivos fundamentales, no sé si quiere que hable de la parte de los objetivos, primero es concientizar a la sociedad canadiense, ¿no? De qué es lo que representa Cuba para el hemisferio y que realmente esa visión que tiene el canadiense promedio de salud pública, gratis, educación y demás, es simplemente una fachada que esconde una dictadura que por más de 60 años ha oprimido a su pueblo. Hemos tenido varias campañas de Do Not Travel to Cuba, sí, no viajes a Cuba, y demostrarle al canadiense. Incluso hemos tenido conversatorios en universidades para mostrar la verdadera realidad de Cuba, porque hay mucha distorsión, ¿no?, en cuanto a ese tema. Y lo otro es el activismo, vamos a decir, más político, más dirigido a que políticos canadienses se interesen por el tema Cuba. Incluso ha habido mociones, vamos a decir, esponsoreadas, no recuerdo ahora la palabra en español, es decir, o soportadas por la comunidad cubana en el Parlamento. Ha habido más de una para emplazar al gobierno. Ahora estamos en un gobierno liberal, liderado por Justin Trudeau, que es amigo de la familia Castro, y que realmente ha hecho oído omiso, ¿no?, a todos los reclamos, incluso después del 11 de julio. Fue muy tibio en las declaraciones que dio, incluso presionado por varios senadores conservadores de Canadá. Actualmente tenemos muy buenas relaciones con el Partido Conservador, que es la oposición, y bueno, en el Partido Liberal realmente no hemos tenido mucho apoyo, para no decir que no hemos tenido ningún apoyo, ¿no? Simplemente siguen apoyando todo lo que venga desde el poder en Cuba.
Además de que hay intereses económicos que fueron bien claros, porque de hecho hubo hasta incluso, y con esto termino para no extenderme, una reunión de varios activistas con un viceministro de Relaciones Exteriores de Canadá, donde claramente se dejaron dos puntos. Primero, que hay intereses económicos muy fuertes, es decir, Canadá es el primer mercado emisor hacia Cuba. Y segundo, hay una serie de romance con la Revolución Cubana que todavía está en la médula, ¿no?, de la sociedad canadiense, y sobre todo debido al llamado bloqueo por Cuba, al embargo y al enfrentamiento que ha tenido ese país pequeño y esa retórica que ha impuesto la dictadura cubana contra los Estados Unidos, contra un imperio, ¿no? Y eso realmente ha, de alguna manera, permeado toda la política hacia Cuba del gobierno de Canadá, tanto de conservadores como de liberales. Lo que pasa es que en el caso de los conservadores le han dado más espacio a la sociedad cubano-canadiense para que sea interlocutor en estas relaciones con la dictadura cubana. Entonces, pues han tenido apoyo, digamos, más simpatía de los conservadores que de los Sí, partidos liberales. incluso siendo, discúlpame, siendo todavía parte de la oposición como un parlamentario, el ahora líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, pues estuvo en una marcha con nosotros antes del 11 de julio, incluso el 11 de julio. Hubieron varios parlamentarios conservadores que estuvieron marchando en una marcha que se hizo en Ottawa bastante grande. De hecho, la más grande que se ha hecho por cubanos en Canadá. Había más de 1,000 personas entre cubanos y canadienses en esa marcha que tuvimos en Ottawa a raíz de los sucesos del 11 de julio. Pero sí, actualmente incluso el líder del Partido Conservador está casado con una venezolana. Entonces sabe de primera mano pues la influencia que ha tenido la dictadura cubana en la situación de Venezuela. Y bueno, las elecciones aquí son en el 2025 y esperamos que pues pueda llegar a ser el próximo primer ministro, este líder del Partido Conservador y que ha apoyado la causa cubana. ¿Qué acciones han tomado ustedes, Ernesto, en el grupo cubano de canadienses por una Cuba democrática? O sea, ¿cuáles son sus puntos de acción? Y quiero preguntarte si han avanzado en la causa de la democratización de Cuba. Sí, a ver, básicamente, más decir, hay primero un proceso de concientización. Nosotros hemos estado en varios eventos en donde la dictadura cubana ha intentado, por ejemplo, organizaciones de solidaridad con Cuba, que al final son personas mayores que tienen una idea distorsionada. Incluso tuvimos un evento donde iba a venir el embajador y al final canceló, porque lo que estaban haciendo era como especie de un barbecue, y nosotros le montamos una carpa con fotos de los presos políticos, e incluso muchas de esas personas de grupos de solidaridad con Cuba se acercaron a nosotros para conocer quién eran las personas que estaban en esas pancartas que teníamos allí, ¿no? Más bien es de concientización a la sociedad canadiense, activismo político en lo que es el sistema político canadiense, sobre todo en el Parlamento, impulsando mociones para emplazar al gobierno que se pronuncie sobre la situación de Cuba. Y básicamente es tratar de unir a la causa de la libertad de Cuba a la mayor cantidad de cubanos. Realmente hubo un antes y un después del 11 de julio, es decir, mucha gente incluso que yo conocía que nunca habían levantado la voz por los miedos que muchos todavía tenemos, ¿no? El tema este de que tienes miedo a hablar porque después no dejarte entrar en Cuba, ¿sabes? Seguimos prisioneros, aunque estamos fuera de Cuba. Pues yo vi ese despertar después del 11 de julio, después de lo que pasó con San Isidro y el asalto a la sede de San Isidro. Yo vi un despertar, ¿no? Y aunque ahora estamos como especie de un letargo, hay mucho más personas, mucho más cubanos interesados en la causa de la libertad de Cuba que antes de estos últimos eventos de estos últimos años, valga la redundancia. Con Daniela, ¿no? Tu activismo en realidad comenzó en Cuba y por ese mismo motivo te viste forzada a irte a Alemania. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido darle continuidad a ese activismo en tu situación actual como refugiada política en Alemania. Lo primero es
que si no fuera por las redes sociales, no fuéramos activistas. Y gracias a las redes sociales me he podido mantener conectada con lo que estaba pasando en Cuba y bueno, con mi esfuerzo, con la energía que he podido, tú sabes, adquirir, recuperar entre todo el proceso que estoy pasando, que es un proceso bien complicado de integrarnos a una sociedad nueva, de aprender un nuevo idioma y todos los retos que ello implica, ¿no? Y entonces, entre todo ese esfuerzo de nuestra propia energía, de lo que nuestro propio corazón nos dice, de no olvidar lo que está pasando en Cuba, pues no soy yo sola, muchas personas aquí que hemos llegado a la ciudad de Nuremberg hemos continuado, hemos tratado de seguir alzando la voz para que el mundo sepa, y específicamente los alemanes en las ciudades donde nos hemos manifestado, conozcan la realidad de Cuba, porque ellos están totalmente ciegos por la propaganda castrista y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como cubanos hacerles saber qué es lo que está pasando realmente, porque ellos le venden la isla como un paraíso para que vayan y gasten sus dólares allá, y es nuestra responsabilidad desmentir eso para que el régimen no siga aprovechándose de esa imagen que está dando y para lograr de alguna manera influir para que se liberen a los presos políticos, que es lo más importante ahora, que son personas inocentes que están pagando una condena por haber tenido la valentía que muchísimos cubanos hubiésemos querido tener. Y todas esas familias que también quedan pues completamente destruidas, son historias Exacto, y caras detrás de exacto. esos números, ¿no? Que muchas veces no sabemos ni los nombres. Quiero continuar contigo, Daniela, para hablar de cuáles son las condiciones de los exiliados recién llegados que se encuentran en el mismo campamento de refugiados. Estás viendo cómo pasa la niña por aquí, pasa el otro por acá, porque es que todos estamos en un cuarto y es un solo cuarto donde vivimos. Y a ver, nosotros estamos bien, nosotros vivimos en un Heim ya es donde cuando el proceso está más avanzado, pero al principio sí tenemos que pasar por campos, por refugios que son un poco más incómodos, ¿no? Y bueno, el proceso tarda un poco, puede tardar hasta 2 años y adaptarse a todo esto es bastante complicado y encima, por supuesto, seguir ejerciendo el activismo también se suma. Estamos separados en diferentes refugios, básicamente en el mismo estado, en el estado de Baviera, es donde está la mayoría de los cubanos que han llegado en la ola migratoria esta del 2022. A partir de mayo del 2022 empezaron a llegar decenas de cubanos y la mayoría están agrupados acá en la ciudad de Nuremberg, la gran mayoría. Hay otros que también han sido distribuidos en pueblos cercanos, pero aquí mismo en el estado de Baviera es donde nos han distribuido, ¿no? De los que llegamos en el 2022. Entre nosotros mismos, como la mayoría, hemos venido pidiendo asilo político. Aquí hay varias figuras que son reconocidas tanto en las redes como en los medios independientes por su trabajo con los medios independientes, por su activismo en Cuba, por su activismo ayudando a los familiares de los presos políticos. Hay familiares de presos políticos aquí. Y yo pienso que se está creando una especie de red de cubanos que llegamos aquí a este país a conocernos, a integrarnos, pero sabiendo que somos refugiados, que somos perseguidos políticos, que no podemos regresar a nuestro país, que tenemos ese desgarro, que incluso hay quien tiene a un familiar preso, y pienso que tenemos muchísimos motivos para seguir en la lucha, ¿no? Pero que todavía, como te decía, es un movimiento incipiente, es un movimiento que están haciendo ahora apenas, yo que soy una de las que más tiempo llevo 1 año y 1 mes acá en Alemania. Y entonces, integrarnos aquí, entender el sistema, aprender el idioma para poder insertarnos y dar un mensaje de la mejor manera, ha sido bastante complicado. Lo bueno es que hay un equipo de gente, como te decía, te puedo mencionar, porque no me van a perdonar que no los mencione, te puedo mencionar a la familia de Andy García, a Pedro López, a Jonathan, a Rosana. Te puedo mencionar a Denis Solís, te puedo mencionar a Osmani Pardo, uno de los acuartelados de San Isidro, a Yanelis Sariego. Te puedo mencionar unas cuantas figuras que están aquí. Alexander Rodríguez, un preso del 11 de julio, que ya le dieron el asilo político, fue el primer cubano que le dieron el asilo político de esta oleada migratoria. Entonces creo que sí, creo que hay potencial, muchísimo potencial para hacer grandes cosas. Sobre todo estamos en una ciudad históricamente muy significativa, declarada la ciudad de la paz y de los derechos humanos, cuna y tumba del fascismo. Y creo que sí, creo que hay mucho potencial para lograr de alguna manera influir y que los cubanos sepan, que nuestros presos sepan que no están solos y que donde quiera que un cubano esté, que pueda alzar su voz y que pueda decir de qué tamaño es el crimen que está pasando en nuestro país. Eso siempre
no solo se va a valorar, sino que la patria nos va a contemplar orgulloso, como dice nuestro himno. Puede sonar bastante cliché y bastante patriótico, pero es así cuando uno lo mira desde el sentimiento. Y cuando se toman esas frases que han sido robadas, ¿no? Exacto, sí, que quieren exacto. un cambio para Cuba. ¿Cómo se articulan desde allí para manifestarse y hacer activismo? O sea, ¿se conectan a través de las redes sociales? ¿Cómo es que pueden hacerlo? Sí, bueno, como hemos estado en refugio, casi que hemos convivido todos juntos, de alguna manera, y nos conocemos todos. Uno conoce al otro, el otro conoce al otro, y si no, por ejemplo, hay para la primera manifestación aquí en Nuremberg, desde que estamos acá, como estamos empezando, se han hecho dos manifestaciones importantes. En la primera sí se hizo bien público, nos ayudó la Asociación Menschen de Cuba de la ciudad de Múnich. Si no fuera por ello no hubiésemos podido hacer nada, porque nosotros todavía no podemos sacar un permiso por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, así sí, ¿no? Por las redes sociales, nuestros estados, nuestras historias, en nuestros perfiles de Facebook, con los mismos amigos que conocíamos nosotros. A esa manifestación vino muchísima gente, gente que nunca se había pronunciado, jamás había puesto ni siquiera un post en su Facebook sobre la dictadura. Ese día estaba ahí en esa manifestación pidiendo libertad para los presos políticos. Para mí fue súper emocionante porque también fue la primera vez de muchas personas manifestándose en libertad, ¿no? Esta segunda que hicimos hace poco, que la hicimos con motivo de la visita de Michelle Torres Corona, que lo tratamos de hacer más bien en silencio, lo tratamos de hacer más bien de forma privada, porque sabíamos que cualquier aviso que le diéramos, como ellos son tan cobardes, se iban a retirar enseguida o no se iban a aparecer. Así todo, haciéndolo por privado, no se apareció de todas maneras. Pero bueno, tratamos de hacerlo más bien en los estados de WhatsApp, por privado con nuestros amigos, o sea, más recogido, ¿no? Para tratar de que no se asustara. Pero sí tenemos una red coordinada, que nos estamos en contacto y cada quien hace una tarea, es como un gran equipo, ¿no? Uno envía, uno redacta un documento, otra que lo traduce, otro que busca a dónde hay que enviarlo, otro que lo envía, otro que imprime los flyers, otro que los diseña, otro que saque el permiso, o sea, es bien bonito, bien bonito. Qué bueno que estén dando pasos, ¿no? Lo importante es crecer, es ir creciendo. Ernesto, ¿cómo se mantienen desde el exilio conectados con la situación real de Cuba? O sea, súper importante eso. ¿Y cómo han hecho para extender su convocatoria cada vez que se manifiestan? Realmente el que no quiera estar informado de cómo está Cuba, no, es decir, solamente tiene no entrar a las redes. Por lo tanto, cuando tú entras a las redes, tú estás informado. Si no puedes negar todas las desgracias que están ocurriendo en nuestra patria, ¿no? En Cuba. Nosotros hemos, en ocasiones, sobre todo, intentamos hacerlo dentro del grupo para tratar de que, aunque a veces ha habido convocatorias públicas para ayudar, por ejemplo, en casos muy particulares de presos políticos, ayudar en campañas para recopilar insumos médicos o recoger dinero para enviarle a familias de presos políticos para que puedan llevarle las habas a los que están presos, ¿no? Entonces, esto es algo que hacemos tanto públicamente como privadamente entre nosotros, ¿no? En dependencia de la situación que tenga la persona en Cuba, sobre todo para proteger a las personas en Cuba que están haciendo este tipo de activismo. La coordinación es idéntico, como ha dicho Daniela, ¿no? Es decir, tenemos un grupo que coordinamos y cada cual tiene una función que a veces varía. Hay personas que a veces están trabajando y no tienen tiempo y nos rotamos, ¿no? Pero básicamente la forma de convocatoria normalmente es en las redes o boca a boca. Tenemos un grupo de WhatsApp también, por ejemplo, de activistas que están en Toronto y un grupo más general que son activistas que están en Canadá. Normalmente hay una, digamos, de los locations, es decir, por ejemplo, en el caso de Toronto, Toronto convoca y a veces eso sirve para como inicio a que otras ciudades también convoquen para ese día, como es ahora el caso del 11 de julio, que hicimos la convocatoria ayer para hacer una manifestación, ¿no? Aquí en el centro de Toronto, como hemos hecho en los años anteriores y bueno, como se hizo posterior al 11 de julio. Pero normalmente es o dentro del grupo la coordinación o salir a las redes sociales para que la gente se entere, ¿no? De que estamos convocando una manifestación o cualquier otro tipo de actividad. Que no solamente son actividades a veces, es decir, porque ¿qué pasa? A veces la gente vamos a decir, se aburre, vamos a decir, ¿no? Del mismo tequeteque o de los presos políticos, aunque no debiera ser así, ocurre, ¿no?
y a veces hacemos como actividades culturales que también hemos hecho para tratar de captar la mayor cantidad de cubanos que viven en Canadá. Bueno, lo hemos hecho en Toronto y nos sirve como para establecer relaciones para que esa gente después pues muestren interés, nos ayuden en las donaciones, porque hay muchas formas. Sí, realmente esto del daño antropológico yo lo he vivido totalmente aquí fuera en mi experiencia, ¿no? En los 15 años o 14 años que llevo en Canadá. Y sí, hay muchas personas que todavía, aunque hayan vivido hace 20 años fuera de Cuba, que tienen una mentalidad bastante, vamos a decir, cerrada, ¿no? En cuanto al tema Cuba, incluso todavía siguen defendiendo la conquista de la revolución, ¿no? Y es como un proceso, pero yo creo que hemos ganado mucho apoyo, muchísimo apoyo. Y no quiero dejar de mencionar, y con esto voy a terminar, que hay otras organizaciones que también, digamos que en los últimos tiempos han tenido también una actividad muy activa. En el caso de Cuba Independiente Democrática, que fue una organización que surgió en los años 80, a finales de los años 80, con un exilio que hubo de presos políticos a Canadá. Varias de estas figuras son bastante relevantes en la comunidad cubana, sobre todo en Montreal. Incluso ahora Silverio Portal es parte de esa organización y está dentro de Cuba, y ellos tienen una relación muy directa con Silverio Portal. Y también hay una organización de cubanos canadienses en Ottawa que ha estado muy activa, sobre todo haciendo protestas frente a la embajada y donde quiera que se presente el embajador cubano. Y también la Fundación Cubano-Canadiense, que es otra organización que surgió también como parte de este exilio, que tenía tiene la sede aquí en Toronto, y ha sido el presidente un poeta y escritor cubano de apellido Zambra, Ismael Zambra, ya me acordé del nombre de él, que también tiene varios libros escritos acerca del presidio cubano en Cuba. Entonces, disculpa, el presidio en Cuba, ¿no? Entonces, ya te digo, yo diría que está bastante activo la comunidad cubana. Y yo te digo, yo después del 11 de julio y de los sucesos de San Isidro también vi un despertar en la comunidad cubano-canadiense. Es decir, antes éramos 4 gatos y realmente se han unido muchas personas a esta lucha, ¿no? Y yo creo que eso es importante destacarlo, que ha habido como especie de un despertar, ¿no? Sí, la gente incluso se acuerda de lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando se enteró de las protestas del 11 de julio. Además era una final, fue algo como súper... Había una final de fútbol y todo el mundo dejó de ver para conectarse con las noticias. Fue bastante bonito, ¿eh? Fue bastante bonito lo que ocurrió después de los sucesos del 11 de julio. Incluso también con Archipiélago hubo bastante articulación aquí y apoyo. Y yo creo que, aunque ahora estamos en un proceso de, vamos a decir, de meseta, ¿no? Donde uno parece que no está pasando nada, pero siguen ocurriendo, ¿no? Articulaciones, mira lo que ha contado Daniela. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir y no podemos cansarlo. Y sobre todo, una de las cosas que hemos intentado llevar al Parlamento es la causa de los presos políticos. Incluso hay un senador que es muy importante, un senador conservador que ha sido muy importante en las denuncias que se han hecho en el Parlamento con respecto a los presos políticos, porque incluso hay un ciudadano canadiense, hijo de un canadiense, que estuvo también preso. De hecho, creo que ahora está en licencia extrapenal de ciudadanía canadiense, y que no hubo una declaración oficial del gobierno de Canadá, simplemente se hizo una declaración desde la oposición en el Parlamento para denunciar el caso de este muchacho que creo que tiene 18 años. Daniela, también quiero hablar contigo de qué acciones han realizado y cómo ha sido ese ejercicio de protesta a esta nueva sociedad democrática, en esta nueva sociedad democrática. Como mismo dice Ernesto, después del 11 de julio hubo un despertar tremendo en el exilio. Mucha gente se sumó a organizaciones previas que ya existían o creó organizaciones, porque aquí en Alemania se crearon 4 organizaciones, por ejemplo. Entonces, existen varios movimientos, varias organizaciones que ya se diga, asociaciones que hacen manifestaciones, que siguen activos, que siguen dando la pelea. Hay incluso una hija de un preso político, no puedo dejar de mencionar a Jenny Frometa y a Luis Frometa Conte. Luis Frometa Conte es un preso político cubano-alemán que está preso por firmar, condenado primero a 25 años y luego en una
en una rebaja que le hicieron a una apelación, se quedó en 15 años. Y la hija de Luis Frometa no ha dejado ni un solo día de dar la pelea por su padre y de pedir libertad y de llevar el caso de su padre a las más altas instancias de los partidos políticos, incluso al Bundespräsident. Steinmeier también le escribió una carta personalmente a Díaz-Canel pidiendo la libertad de Luis Frometa Conte. O sea, aquí hay una articulación en varias ciudades de Alemania, en Berlín, en Colonia, en Dresde, en Múnich, acá en Nuremberg. Hay varias organizaciones que, por no solo hablar de una, ¿no? Es todo un movimiento que hay de cubanos que se despertó a raíz del 11 de julio y que después de aquel crimen que vimos en esas calles, aquella represión tan grande que hubo en aquel momento, la gente piensa que no sé, yo lo viví desde otro punto, ¿no? Porque yo fui una de las que estaba ahí el 11 de julio. Pero es lo que me cuenta la gente, ¿no? Es lo que me cuenta la gente de aquí, cómo se articuló y me cuenta también el apoyo también que se le dio a Archipiélago a la convocatoria del 15 de noviembre. Y creo que eso va a seguir, claro que va a seguir y la gente se va a seguir animando a hacer muchas más cosas y porque Cuba en algún momento también va a volver a pasar algo como el 11 de julio, eso eventualmente va a pasar, es inevitable, porque yo no veo que eso tenga como remediarse de ninguna manera. Y lo que quiero decir con todo esto es que en el exilio hay gente que está preparada, dispuesta y organizada y quizás no con la mayor cantidad de recursos, pero sí con todo el sentimiento, la disposición, el corazón, ¿no? Para seguir apoyando la causa de la libertad de Cuba a donde haya que llevar. Ernesto, ¿cómo los ven en la sociedad civil en la que viven? ¿Y han contado con apoyo de organizaciones de derechos humanos o cualquier tipo de ayuda de otras organizaciones? Aquí en Canadá el apoyo, digamos, más relevante que hemos tenido es del Partido Conservador. En todas sus instancias, ¿no? Es decir, desde parlamentarios de la ciudad de Toronto o de la provincia de Ontario hasta parlamentarios a nivel federal. Se me olvidó también mencionar entre los activistas que tienen relevancia, ¿no? Dentro de la sociedad canadiense, Albert Fonse, que todos conocen, que ha impulsado boicot contra empresas canadienses como la Cherry o empresas canadienses que tienen negocios en Cuba. Sabemos que Albert Fonse tiene un hermano también preso en Cuba después del 11 de julio y yo creo que es importante también mencionarlo. Con respecto a otras organizaciones, hemos tenido contacto sobre todo con organizaciones de otras comunidades, como la comunidad venezolana, la comunidad venezolana, la comunidad nicaragüense, que comparten, incluso hasta los chinos. Hemos estado en manifestaciones con chinos y activistas de Irán, donde hemos apoyado sus manifestaciones porque compartimos muchas cosas en común, ¿no? Y ellos incluso han participado, incluso en esta protesta del 11 de julio hubo representantes de Taiwán, del mismo China, incluso personas relevantes y que son conocidas dentro de la disidencia china, de Nicaragua y venezolana. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque en Canadá la comunidad cubana es bien pequeña, ¿no? Comparado con otras comunidades, como por ejemplo la comunidad ucraniana. Entonces es muy importante encontrar el apoyo de otras comunidades, sobre todo para poder tener una influencia en el gobierno, porque al final los gobiernos y los parlamentarios buscan apoyo para votos, porque los necesitan, ¿no? Y lo bueno que hemos tenido con el Partido Conservador es que ellos, incluso sabiendo que somos pocos, pues nos han apoyado y sobre todo denunciado desde el Parlamento, desde sus escaños, pues la situación de Cuba. Incluso el mismo día del 11 de julio, hubo una declaración oficial del Partido Conservador de Canadá condenando la represión de ese día en Cuba. Y yo creo que eso fue muy importante. Incluso ha habido muchos ciudadanos canadienses que han podido, después del 11 de julio, nosotros incluso hemos tenido relación con un periodista muy importante del principal medio canadiense, que es la CBC, que ha escrito varios artículos sobre la situación de Cuba, la influencia que tiene Gaesa en lo que es el sector turístico y todos los sectores de la sociedad cubana y cómo eso de alguna forma es parte del sistema represivo que mantiene a Cuba bajo esa dictadura. Entonces, realmente hemos podido hacer ese tipo de relaciones tanto con otras comunidades como con parlamentarios
y otros elementos de la sociedad civil, como es el caso de los periodistas, ¿no? Que nos han apoyado para seguir denunciando lo que ocurre en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo y sobre todo por el trabajo que realizan, ¿no? Que sigan haciéndolo. Aquí vamos a estar como medio para darles voz y amplificar todo el trabajo que hacen desde, bueno, Canadá y Alemania en este caso. Muchas gracias de nuevo y nos mantenemos en contacto.